Y enseguida Melanie va a compartir la palabra. Este texto dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La costumbre de tener culto viene de lejos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a todos los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este, Jesús, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado al cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Finalmente, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones en esta mañana. Bendice a Melanie, dale tranquilidad y paz para compartir lo que has estado hablando con ella estos días. En tu nombre. Amén. Esta historia que acabamos de leer es un ejemplo de las muchas maravillas y señales que los apóstoles, es decir, los discípulos de Jesús, hicieron después de que Jesús cumpliera su promesa de que les enviaría el Espíritu Santo y moraría en ellos. Y es impresionante, por lo menos para mí, poder tener registro de estos sucesos, de algo como esto. Porque no sé a vosotros, pero a mí me impacta leerlo. Y por supuesto, fue una revolución en aquel momento poder vivir este suceso. Y este relato nos muestra cómo Dios usó a personas, a Pedro y a Juan, personas como tú y como yo, para sanar a un hombre cojo de nacimiento, cuya vida podemos ver en este texto que fue transformada de una manera que nunca más volvió a ser igual. Y quizás tú, cuando lees este tipo de textos, puedes creer que eso pues, fue algo que sucedió en el pasado, ¿no? Algo que quedó allí, que quedó registrado, y probablemente alguna vez te hayas podido preguntar si eso es posible que hoy ocurra, ¿no? O que pienses, bueno, esto no es tan común de vivirlo hoy en día. Y la verdad es que mi intención no es analizar el por qué sucedió en ese momento, sino que me gustaría que nos pudiéramos acercar al texto para ver qué podemos aprender de la vida de las personas que estaban ahí. Y así como hemos leído,
podemos ver a ciertos colectivos. Primero vemos a Pedro y a Juan, dos seguidores, dos apóstoles de Jesús. Vemos un hombre cojo de nacimiento que es curioso porque tenía gente que lo llevaba hasta la puerta, o sea, alguien se preocupaba por él, pero él dice en Hechos 4 que él llevaba más de 40 años, o sea, él tenía más de 40 años, o sea, que llevaba mucho tiempo yendo allí. Y luego vemos un tercer colectivo, muchísimas personas, entre ellas los judíos, que presenciaron, que vieron en primera persona lo que acabamos de leer. Me gustaría que pudiéramos ver este relato desde la perspectiva de cada uno de ellos. Entonces, si vamos al principio del texto que nos ha leído Óscar, podemos ver en los versículos del 1 al 3 que nos narra que Pedro y Juan iban de camino al templo a orar. Y dentro de su cultura, pues era habitual, ¿no?, ir varias veces al día allí. Se cruzaron con este hombre que les pidió dinero. Para ellos, como para cualquier otra persona en la época que se dirigiera al templo, era habitual encontrarse a personas, a alguien que les pidiera una limosna. Esas personas, las personas socialmente marginadas en ese tiempo, se colocaban ahí en el templo a las puertas porque sabían que la gente que acudía allí era generosa. Por tanto, bueno, y creo que hoy en día también lo vemos, ¿no? Quizás te has encontrado en alguna iglesia católica a alguien allí, ¿no? Y para ellos eso era pues su sustento. Realmente ahí estaba puesta su esperanza porque allí pues ellos encontrarían a alguien que les diera unas pocas monedas. Y hay referencias históricas que dicen que la gente que pasaba por ahí cruzaba por delante de ellos, los veía y les echaba las monedas, pero ni siquiera les miraba, ni siquiera les ponían atención. Entonces, quiero que os fijéis que dice el versículo 4 que Pedro y Juan actuaron de manera diferente. Ellos, cuando escucharon a aquel hombre diciendo, dame algo, no sé qué le debió decir, pero les pidió dinero, ellos se pararon, le miraron y le dijeron, míranos, míranos. Esta simple palabra nos muestra que para ellos había interés en atender a aquella persona. Ellos no pasaron de largo, no pensaron en, bueno, dejo aquí el dinero y me voy porque es la hora de la oración en el templo, no debo llegar tarde. En ellos había un genuino interés por aquella persona y por su situación. Más adelante vemos que aquel hombre reaccionó, ¿no? Reacciona, lo vamos a ver más adelante. Déjame ahora ver, no voy a analizar la reacción, ahora simplemente me voy a fijar en cómo actuaron Pedro y Juan. Ellos se pararon y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, ¿verdad? Ese texto es muy conocido, pero lo que tengo te lo doy. Dice el versículo 6, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Yo puedo ver aquí que Pedro y Juan, al ver a aquel hombre, actuaron más allá de lo que se esperaba de ellos, o por lo menos de lo que aquel hombre esperaba de ellos. Cualquier otro, como os decía, habría hecho lo que es lógico frente a esta situación. Dar unas monedas para apoyar a aquel hombre, algo generoso, algo bueno, pero ya está. Ahí se hubiera terminado ese episodio. Pero si recordáis conmigo, la vida de Pedro y Juan, en textos anteriores, habían sido transformadas de una manera radical. Ellos no solo habían vivido
junto a Jesús y habían visto cómo Él había obrado milagros y ellos presenciaron, vieron, aprendieron de Él de primera mano, sino que también aprendieron que lo importante para Jesús no era hacer más soportable la situación de una persona, sino que Jesús quería transformar la vida de todas las personas con las que se cruzó. Para Jesús eso era lo importante y eso era lo que ellos habían visto, habían aprendido. Y yo creo que por esta razón ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Querían ver la vida de aquel cojo transformada por el poder de Jesús. Si seguimos leyendo, versículos 7 y 8, vemos a un Pedro que extiende su mano después de hablar y toma la mano de aquel hombre. Dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Y en ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Podemos ver aquí que las palabras de Pedro no eran simples palabras, no eran palabras vacías, no era algo aprendido que él hubiera repetido sin más. A mí personalmente me llama mucho la atención cómo Pedro no solo le habló, sino que la acción de tomarle la mano lo involucró en ese acto. Y podemos ver esa fe de Pedro con convicción de que Jesús iba a sanar a aquel hombre. Y lo que sucedió allí fue que Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, recibió la fe necesaria para poder hacer aquel milagro. Es increíble. Es increíble porque cuando yo leo esto, lo primero que pienso es, ¡buah! Quizás Pedro era alguien superhéroe, sobrenatural, pero él era alguien como tú y como yo. Y quiero decirte que para Pedro, ese acto no fue algo por querer demostrar nada. No creo que su intención fuera darse publicidad, darse a conocer, para nada. Dios le dio a Pedro esta habilidad sobrenatural de confiar en Él para hacer algo fuera de lo común. Recordemos lo que dice el texto, lo que tengo, te doy. No es lo que soy yo, sino lo que tengo. Lo que tengo, eso te doy. Él no era el protagonista de la acción. Él no era el protagonista. Fue el medio, pero no el protagonista. Pero simplemente puso a disposición aquello que él había recibido. Y aquello que él había recibido lo vemos en Lucas 9, cuando se describe que Jesús les dio la oportunidad les dio la autoridad y les dio el poder a sus discípulos para orar estas señales. O sea, ellos habían recibido esa autoridad y ese poder de parte de Jesús. Y ahí estaban, pues de aquello que habían recibido, dándolo. Y aquí me quiero parar un momento. Me gustaría que pudieras reflexionar en esta frase. Lo que tengo, te doy. Yo me pregunto, ¿qué tengo yo? Y quiero lanzarte esa misma pregunta. ¿Qué tienes tú? Es evidente que no puedo dar o no puedo ofrecer si antes no dispongo de aquello que quiero dar, ¿verdad? Si yo no lo tengo, no te lo puedo dar. Y Pedro tenía claro también que él
no había recibido el Espíritu Santo para disfrutarlo él solito. No era algo solo para él y ya está. Jesús había enviado a sus discípulos, y eso lo podemos leer en Hechos 1:8. Jesús los envió y les dijo estas palabras: recibiréis poder para hablar de mí. Y dice, para hablar de mí en Jerusalén, y va mencionando diferentes ciudades y les dice, hasta los confines de la tierra. O sea, aquello que habían recibido, el Espíritu Santo que habían recibido, no era para ellos, sino que había sido ese poder recibido para poder hablar de Él, compartirlo a los demás hasta los confines de la tierra. Y este texto nos debería, o al menos creo que sería bueno hacerlo, que pudiéramos reflexionar y que reflexionáramos acerca de nuestra fe. Si nuestra fe está siendo nutrida por el Espíritu Santo. Y nutrida por el Espíritu Santo porque realmente, así como leemos en Gálatas 5:22, la fe es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo manifestado a través de esta capacidad sobrenatural de creer. Y me gustaría que pudieras pensar en eso. Si tú hoy te sientes identificado con esto, si tu fe, te preguntaras tú mismo, ¿qué tengo yo para dar? Pero si mi fe está siendo nutrida por el Espíritu Santo. Si estás dejando que Él te llene para luego poder dar. Porque algo que al menos yo tengo claro es que yo no puedo dar nada que no tenga. Me gustaría que ahora pudiéramos ver la misma escena, como os he dicho al principio, pero ahora desde la visión del hombre cojo. Como os he dicho antes, en aquel tiempo, personas como él eran marginados sociales, no tenían acceso a trabajo ni a recursos, y estaba pues muy normalizado, ¿no?, que él hiciera eso, de pedir dinero a la puerta. Y en su encuentro con Pedro y Juan, este hombre les pide dinero, algo habitual. No sabemos si él tenía conocimiento de quiénes eran Pedro y Juan. Quizás se podría haber fijado en algún momento, pero no lo especifica el texto, no lo sabemos. Pero estaba claro que de ellos solo esperaba dinero, porque fue lo que les pidió. Y en el versículo 5 podemos recordar que Pedro les había dicho, míranos, y aquel hombre les miró atentamente, ¿no? Quizás pensando, bueno, pues al menos alguien me va a dar algo, ¿no? Él estaba esperando algo. Y ahora que sabemos cómo sigue la historia, evidentemente vemos que no recibió lo que él esperaba, sino que recibió algo mayor. Pero a mí me gustaría que pudiéramos también parar aquí, reflexionar y pensar en la fe de aquel hombre en ese instante. En su situación, en su condición física, su fe se conformaba con recibir solo unas monedas que le permitieran comer cada día. Su condición física no le permitía nada más. Y obviamente él no esperaba otra cosa más que poder comer cada día. Y sé que para vosotros quizás es raro ponernos ahora en los pies de aquel hombre cojo, porque pues gracias a Dios no hemos vivido esa situación así, de esta manera. Y además la mayoría, pues bueno, conocemos a Dios y esperamos en Él y confiamos en Él. Pero esta mañana quiero llevarte a que pienses en sí
como aquel hombre, que te pongas en sus zapatos. Y yo te pregunto, ¿tu fe se ha conformado con recibir solo unas pocas monedas? ¿Sientes que solo mereces poco porque tu condición no te permite más? Yo desconozco cómo es tu relación con Dios, pero quizás, yo creo que es difícil contestar esto, porque quizás somos más de lo que creemos, personas aquí que vivimos una fe acomodada. Una fe que se conforma con sobrevivir el día a día. Una fe que espera poco de parte de Dios, porque es que ni siquiera nos sentimos merecedores de más. Quizás hoy has olvidado lo que Dios tiene planeado para ti. Y solo piensas en seguir adelante con lo que tienes. Eso era lo que él esperaba. Aquel hombre en aquella puerta solo esperaba recibir unas pocas monedas. No esperaba más. Y aquel hombre ese día recibió, no sé, muchísimo más de lo que él podría imaginar. Y aunque su fe fue pequeña, porque ya os digo, su esperanza era recibir poco, fue suficiente para que Dios obrara un milagro en su vida. Quizás fue una fe sencilla la que le permitió levantarse cuando escuchó a Pedro hablarle. Yo no sé si aquel hombre sabía quién era Jesús. No lo sé. Pero algo sí que me ha impactado de esta historia es que su esperanza era una mano abierta hacia arriba, esperando unas pocas monedas. Algo que enseguida que recibiera esas monedas pudiera tener el control y metérselo en el bolsillo. Esa era su esperanza. Pero tras escuchar las palabras de Pedro, su fe se manifestó en que su mano ahora ya no era así, sino era así, soltando su condición y tomando la mano de Pedro para levantarse. Y este símbolo tan normalizado para nosotros, creo que fue esa fe sencilla que permitió que el Espíritu Santo pudiera obrar en su vida aquel día. Y cuando yo te pregunto si tu fe está hoy acomodada, es porque quizás tú estás así delante del Señor, esperando recibir algo para poder sobrevivir el día a día. Pero Dios lo que te pide es que si yo te doy algo y tú estás con la mano así, te digo yo que no tienes capacidad de retenerlo. Quizás hoy necesitas soltar lo poco que tienes, a tomarle la mano al Señor y levantarte de donde estás. Vemos en los versículos 8 al 10 cómo aquel hombre fue sanado al momento. Él no lo pensó dos veces. Se levantó y entró y alabó a Dios. Os he dicho, no sabemos si él conocía quién era Jesús, pero tras eso, él no se lo pensó dos veces. Él entró al templo y alabó a Dios. Su vida dio un giro de 180 grados. Y asimismo, muchos que lo vieron también quedaron asombrados, quedaron atónitos. Y ahora te quiero hablar de este tercer colectivo que estuvo ahí presente. Un montón de gente vio aquello. Justo era la hora
de la oración. Entonces me imagino pues como aquí un día de culto unido, lleno, todo lleno de gente. Y entre estas personas también estaban los judíos. El texto narra que toda la gente corrió tras ellos, fue a buscarlos. Estaban asombrados, estaban impactados por lo que acababan de ver. Y en el versículo 12, Pedro les dirige 3 preguntas. Les dice, ¿qué os sorprende? ¿Qué es este asombro? ¿Por qué os sorprendéis? ¿Qué es lo que os sorprende? ¿Por qué nos miráis así? ¿Acaso creéis que hemos curado a este hombre por nuestro propio poder? Y es evidente que este suceso generó asombro, generó sorpresa, tanto positiva como negativa, me imagino. Cualquier tipo de asombro. Atrajo mucha atención y de muchos. Y yo al ver estas preguntas que Pedro les lanzó, me llegué a cuestionar, ¿será que no conocían al Dios de ese poder que habría obrado ese milagro? Eran gente que estaba acudiendo al templo, eran personas que estaban allí. ¿Será que no conocían quién era el Dios de ese poder? Y efectivamente todas las personas que estuvieron allí fueron testigos de que había sucedido algo sobrenatural. Muchos de ellos no conocían de dónde provenía ese poder, porque si no, no hubieran reaccionado así. Y Pedro en su discurso presentó a la persona de Jesús como el Mesías. Quizás ahí hubo personas que no sabían quién era Jesús, el Mesías, y otros, que es un texto que no hemos leído, pero aquí está, otros dice Pedro que lo rechazaron directamente, que le negaron, que no confiaron en que él era el enviado de Dios. Y Pedro, a través de sus palabras, le dio el lugar a Jesús que él merecía y que muchos habían puesto en duda. Quizás parte del asombro que vemos en esas personas fue dudas de quién estaba orando. Como podría haber sido el caso de los judíos. De hecho, en sus palabras, Pedro les exhorta y les dice, rechazasteis a Jesús, lo matasteis vosotros al dudar que él era el enviado de Dios. Aún así, a pesar de que muchos rechazaron a Jesús, algo que me llama la atención de este relato es que este milagro fue también una oportunidad para todos ellos de creer en él. Dios se les estaba revelando nuevamente. Jesús ya no estaba entre ellos, pero su poder se estaba revelando nuevamente. Y para mí sigue siendo sorprendente ver esta reacción porque la cultura judía, y lo sabemos, estaba empapada en su historia de la persona de Dios, conocían las profecías acerca del Mesías, de Jesús. Pero aún así no reconocieron a Jesús cuando estuvo entre ellos. Y ahora se les estaba siendo revelado ese poder de ese Dios, pero todavía no conocían quién era Él realmente. El mensaje para ellos, de parte de Pedro, fue contundente. Les dijo, arrepentíos y convertíos. Dejad de dudar, dejad de rechazar a Jesús. Volved vuestra mirada a Dios, convertíos. Necesitaban conocer a Dios, reconocer a Jesús en sus vidas. Y esta era una oportunidad de creer. Este milagro no solo puso de manifiesto la fe de Pedro,
o de aquel hombre cojo en aquel momento, sino que también fue una oportunidad para todos aquellos que lo presenciaron, hasta para los espectadores. Jesús también tenía un plan para todos aquellos espectadores. Y quizás hoy tú te sientes parte de ese colectivo. Quizás estás en una etapa en la que dudas de que Dios se pueda manifestar así en tu vida. Quizás no conoces quién es el Dios que hay detrás de todo esto. ¿Quién es este Dios que obra de manera sobrenatural? Y yo quiero invitarte a que si estás en esta situación, hoy puedas volver tu mirada a Jesús. Que no desistas en buscarle a Él. Él desea que le conozcas. Él está esperándote también a ti. Y me gustaría terminar con algunas conclusiones de lo que os he compartido. Os compartía que por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, es que Dios sigue obrando cada día en nosotros, así como lo hizo en ese texto que hemos leído. Hace poco leí una frase que decía así: el trabajo de la Iglesia en este mundo no es simplemente hacer que la condición de las personas sea más soportable. No es simplemente eso, sino que se trata de acercar la obra de redención que Jesús hizo en la cruz y acercarlo a todos los que nos rodean. Jesús vino para transformar nuestras vidas, no para hacerlas más soportables. Y quizás es un buen momento hoy para que valores cómo es tu fe, qué tipo de fe te está guiando en tu día a día, en tu vida, en tu caminar. Os he hablado de la fe de Pedro y de Juan. Pedro dijo: lo que tengo te doy. Pedro recibió del Espíritu Santo la fe para poder obrar un milagro en su nombre. Y quizás tú hoy sientes que tu fe está vacía, que no tienes nada que dar. Si hoy yo te preguntara qué tienes tú, quizás ni siquiera tendrías la respuesta. Pero quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo en esta mañana. Que le digas: quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo. Quiero ser lleno de ti. Quiero ser guiado por ti. Que todo lo que yo haga sea en tu nombre. Iglesia, muchos estaban viendo allí. Había muchos espectadores. Y lo que vieron fue lo que les llamó la atención, pero lo que luego Pedro les habló, la palabra de Dios, fue la que transformó sus vidas. Si tu fe está vacía, si no estás obrando en su nombre, haz esta oración: Espíritu Santo, quiero ser lleno de ti. Que tu palabra sea hablada, que tu palabra sea manifestada hoy en mi vida, en mi familia, en quienes me rodean. Os he hablado de la fe de aquel hombre cojo. Él se conformaba con una limosna. Quizás
ni siquiera buscaba a Dios, pero se topó con Él. Su poder sobrenatural transformó su vida en aquel día y creyó que en su nombre Él se levantaría. Y si en esta mañana tú sientes que tu fe es una fe acomodada, o crees que no eres merecedor de recibir algo más por tu condición, quiero que hagas esta oración en esta mañana. Quiero invitarte a que digas estas palabras: Señor, ayúdame a no conformarme con poco. Ayúdame a poner mi esperanza en ti, en tu poder. Lo que os hablaba, que tu mano ya no sea una mano mirando hacia arriba esperando unas pocas monedas, sino que sean unas manos extendidas mirando hacia abajo, soltando tus circunstancias, entregándoselas a Dios, esperando recibir lo que Él quiere para ti hoy. Quiero conocerte en medio de mis circunstancias, Señor, y vivir lo que tengas planeado para mí. Y finalmente, os he hablado de la oportunidad de creer que tuvieron los que presenciaron ese milagro. Dios también se revela a los que observan. Y Él quiere que le conozcas. Pero es tu decisión corresponderle. Y quiero decirte que no es casualidad que estés hoy aquí. Quizás has venido porque alguien te ha invitado. No es casualidad que tú estés aquí. Si sientes que no tienes fe, pero quieres tomar la decisión de conocerle, quiero también invitarte a ti a que hagas esta oración. Incluso si tienes dudas de tu fe, de quién es Dios. Señor, enséñame quién eres. Muéstrame quién eres. Quiero asombrarme por quién eres tú. Quiero volver mis ojos a ti y conocerte. Me gustaría terminar en que tú mismo puedas extender estas pequeñas oraciones con tus palabras, pero también que te tomarás un tiempo para escuchar a Dios, para escuchar al Espíritu Santo, lo que Él quiere hablarte en esta mañana.
escenas como las que acabamos de leer y en las que acabamos de reflexionar empezaron no cuando Pedro y Juan dieron lo que tenían, sino cuando Dios mismo dio lo que tenía. En Romanos dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios dio a su Hijo lo que Él tenía por todos nosotros. Y eso es lo que de una manera muy particular recordamos cuando celebramos la Santa Cena. Algo que en esta iglesia local hacemos una vez al mes, que vamos a hacer ahora, y que en el